El último mensaje. A veces pienso que todo comenzó con un simple destello en la pantalla, una vibración mínima, uno de esos avisos que solemos ignorar porque creemos que ya lo hemos visto todo. Pero México es un país donde las historias no se cuentan, sino que te encuentran. Y hay mensajes que no fueron escritos por manos vivas, mensajes que llegan por caminos que ningún servidor reconoce, mensajes que buscan no informar, sino abrir un portal en quien los recibe. Yo debí saberlo. Yo debí borrar aquello. Pero lo abrí. Y desde ese instante, dejé de estar solo. Eran las 2:17 de la madrugada. Una hora que, según los viejos cronistas, divide el mundo en dos, lo que recordamos y lo que prefiere recordarnos. Yo estaba acostado, a media luz, con el ventilador girando lento y el sonido de los autos perdidos en la ciudad filtrándose por la ventana. Nada fuera de lo normal. Hasta que vibró el teléfono. La notificación no tenía remitente. No tenía aplicación. Solo decía, ¿estás despierto? Sentí un pequeño escalofrío, pero lo atribuí al insomnio. Ya sabes, esa etapa donde la mente inventa sombras para entretenerse. La abrí con el pulgar, sin pensar. Y allí estaba, una sola línea, escrita en un tono tan neutro que parecía calculado por algo que ya sabía exactamente cómo debía sonar para que yo confiara, para que yo dudara, para que yo respondiera, no cuelgues. Ya casi llego. Lo primero que pensé fue que era un error. Después pensé que era una broma. Y después, ya no pensé. Porque la tercera impresión, la más honesta, fue una que me atravesó por completo. Esa frase no era para alguien más. Era para mí. Y yo lo sabía. Intenté salir de la aplicación, pero no había aplicación. La pantalla estaba completamente negra salvo por el texto flotando en el centro, como si no necesitara un programa para existir. Quise bloquear el celular. No se bloqueó. Quise apagarlo. No respondió. Solo apareció otro texto, sin sonido, sin animación, sin nada, no salgas del cuarto. Mi respiración se aceleró. Y aquí viene la parte que no me gusta contar, pero debo hacerlo porque es esencial para que entiendas cómo funciona esto, cómo el mensaje no llega hasta que tú ya eres parte de él. Cuando leí esa línea, escuché un leve crujido afuera del pasillo. Como si alguien, o algo, hubiera movido un pie, lentamente. No tengo mascotas. Nadie más vive conmigo. Nadie tiene llave. Y aún así, juro por todo lo que me mantiene cuerdo que ese sonido, ese microsegundo de desplazamiento, fue real. Volví al celular. Otro mensaje. Esta vez, una foto. Era mi puerta. La puerta de mi cuarto. La misma que estaba frente a mí. Pero la foto estaba tomada desde el lado del pasillo. Desde afuera. Me quedé helado. Sentí una presión en el pecho, algo parecido a un tirón, una fuerza que me hundía la espalda en el colchón. No era pánico, era anticipación. La sensación exacta de que algo ya había comenzado antes de que yo me diera cuenta. La intención dirigida, lo supe después, ya estaba operando, una especie de hilo emocional que se amarra invisiblemente entre quien mira y aquello que lo mira de vuelta. Tragué saliva. Una vibración más. No abras. No importa lo que escuches. Y justo después, como si hubiera estado esperando a que leyera esa línea, la puerta emitió un golpe seco. Un solo golpe. No fuerte. No violento. Peor, cálido, como un toque humano. Un recordatorio de que del otro lado había algo con intención. Algo que conocía mi nombre, mi horario, mis miedos. Algo que sabía que estaba leyendo. Me levanté muy despacio, como si cada movimiento pudiera delatar algo.
Acercarme a esa puerta fue la decisión más estúpida que pude haber tomado, pero también la más inevitable. La curiosidad no es un instinto, es una condena. Y esa noche, yo estaba condenado. Pegué el oído a la madera. Solo escuché mi propia respiración reflejada en la superficie. Luego, un leve murmullo. Como si alguien estuviera hablando desde adentro de la pared. Una voz apagada, desgarrada por la distancia, pero con un timbre terriblemente familiar. Mi propia voz. Retrocedí. Me choqué contra el buró. El celular cayó al suelo. La pantalla seguía encendida. Un nuevo mensaje apareció sin que yo lo tocara: no te asustes. Ya casi estás listo. Y entonces el teléfono comenzó a grabar solo. Sin que yo lo activara. El micrófono mostrando ondas de sonido que no provenían de mí. Algo estaba respirando en la habitación. Conmigo. A centímetros. Inhalando cuando yo exhalaba. Adaptándose a mi ritmo. A mi cuerpo. A mi presencia. Era la confirmación silenciosa del mensaje. Yo no estaba solo. Y a esa hora, en esa madrugada rota, entendí otra cosa: tampoco tú lo estás ahora. La notificación ya te encontró. Y esto, apenas comienza. Hubo un instante, apenas un parpadeo contenido en un hilo de aire, en el que pensé que quizá todo era una alucinación, fatiga, estrés, una mezcla tóxica de insomnio y paranoia. Pero cuando recogí el celular del suelo, cuando mis dedos temblorosos rozaron la pantalla aún encendida, supe que lo peor no era que el mensaje existiera, sino que estuviera esperándome. La conversación seguía allí. La última línea: ya casi estás listo. No sé por qué lo hice. Nunca sabré si fue valentía o estupidez o ese impulso que todos tenemos hacia lo prohibido, hacia lo que nos destruye pero nos seduce al mismo tiempo. El caso es que mis dedos, por cuenta propia, escribieron: ¿quién eres? La burbuja de escribiendo apareció de inmediato. No tardó ni un segundo. Como si aquella cosa, aquello que respiraba conmigo en la oscuridad, hubiese querido que por fin diera ese paso, que por fin invitara al diálogo lo que no debía tener voz. La respuesta llegó como un latigazo, el que guardó tu silencio cuando tú no sabías callar. Sentí un vacío en el estómago, una caída violenta hacia adentro. Había algo profundamente personal en esa frase, algo que conectaba con un recuerdo que ni siquiera reconocía. Una parte de mí quiso borrar los mensajes, apagar el teléfono, encerrarlo en un cajón. Pero otra parte, la más peligrosa, quería saber más. Volví a escribir: ¿qué quieres? Silencio. La pantalla quedó inmóvil, negra, estudiándome desde su propio abismo digital. Por un momento creí que ya no habría respuesta. Entonces apareció. Primero, una foto borrosa. Tuve que acercar la pantalla. Era mi cuarto, otra vez. Pero no desde la puerta. No desde el pasillo. Esta vez estaba tomada desde un ángulo imposible, desde arriba, como si hubiera alguien flotando en el techo, observándome desde una distancia tan íntima que sentí náuseas. En la esquina inferior de la imagen, una figura. Una silueta inconsistente, casi líquida en su forma, como si la cámara no pudiera enfocar algo que no pertenecía a este plano. Y luego el mensaje: quiero que escuches lo que guardaste. Sentí un latigazo frío en la nuca. Las luces parpadearon. El ventilador se detuvo con un gemido metálico. El aire cambió. Se volvió espeso, casi denso, como si el cuarto hubiera sido sumergido en agua. El celular vibró de nuevo. Esta vez, con un archivo de audio. Lo abrí sin pensar. Y escuché algo que nunca podré describir sin que me tiemblen las manos. Era mi propia voz, pero más joven, más rota,
más cercana al llanto. No reconocía el momento, no recordaba haber dicho esas palabras, pero eran mías, sin duda. La voz decía, lo juro. No lo diré. No diré nada. Nunca. Nunca. Algo dentro de mí se quebró. Porque aunque no recordaba ese juramento, sí recordaba la sensación exacta de haberlo hecho. Esa presión en el pecho. Ese miedo ciego. Ese silencio obligado por algo que no debía haber visto. Y entonces, otra voz se superpuso a la mía en la grabación. Una voz profunda, húmeda, antigua. Una voz que no era humana. Yo también estuve allí. Solté el celular. El audio siguió reproduciéndose desde el piso. Mi respiración se descontroló. Mi visión se nubló por un instante. El cuarto se sentía más pequeño, más cercano, más vivo. La puerta volvió a sonar. Un segundo golpe. Esta vez más firme. Y luego, un susurro. No provenía del pasillo. No provenía de la pared. Venía desde adentro de mi propio cráneo. Respóndeme bien. Me arrodillé frente al teléfono, con las manos apoyadas en el suelo, intentando controlar el temblor. Tomé el celular. Escribí, casi sin mirar, ¿qué debo escuchar? No hubo pausa. No hubo espera. No hubo respiro. El mensaje llegó como una sentencia, lo que tú mismo intentaste enterrar. Lo que viste esa noche. Lo que alguien te obligó a olvidar. Yo guardé tu juramento, pero tú rompiste el silencio al abrir mi mensaje. Ahora te toca recordar. Y en ese instante, antes de que pudiera procesarlo, antes de que pudiera escapar, el celular mostró una nueva notificación, memoria desbloqueada. La pantalla se volvió negra. Y entonces aparecí yo. Niño. Pequeño. Lleno de lodo. Lleno de miedo. Con la misma mirada que uno tiene cuando escucha algo que no pertenece al mundo. Un recuerdo que no sabía que poseía. Un recuerdo que había sido arrancado de mi mente. Un recuerdo que regresaba porque alguien, o algo, había decidido que era hora. Y antes de que la imagen terminara de cargarse, antes de que mi yo infantil hablara, un mensaje final apareció abajo, en letras blancas como hueso, listo para verte. Y allí supe, con un terror que se vuelve carne, que la historia no era sobre un mensaje que llegó, sino sobre un mensaje que nunca se había ido. Hubo un momento, no sé si fueron segundos o una eternidad contenida en un solo latido, en el que no pude moverme. La pantalla seguía mostrando mi rostro infantil, congelado en un gesto que no sabía cómo interpretar. No era miedo, no del todo, tampoco era sorpresa, era algo peor. Era reconocimiento. Era como si ese niño, yo, pero un yo mutilado por el tiempo, me estuviera mirando directamente a través del vidrio, evaluándome, decidiendo si merecía saber lo que él sabía y yo había olvidado. La imagen se sacudió. El video comenzó a reproducirse. El niño, yo, estaba parado frente a un árbol enorme, uno que no reconocía pero cuyos bordes se difuminaban como si el recuerdo mismo temiera ser demasiado claro. En su tronco había una marca, una línea vertical profunda, casi una herida abierta. Y detrás, algo se movía. Algo que el niño intentaba no voltear a ver. Yo temblé. Ese niño sostenía algo entre las manos. Algo envuelto en trapos. Algo que goteaba. El aire del cuarto se volvió espeso, insoportable. Podía sentir el olor a tierra mojada y algo más, algo metálico. Algo parecido a sangre vieja. El niño respiró hondo. Movió los labios, iba a hablar. Y cuando lo hizo, casi tiré el teléfono otra vez. Porque la voz no coincidía con la mía.
Era más baja, más rota, más cercana a un susurro aprendido a la fuerza. No lo abras. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No lo abras. ¿A qué se refería? ¿Al trapo? ¿A la herida del árbol? ¿A la memoria misma? Antes de que pudiera procesarlo, el niño volteó hacia la cámara. Y allí ocurrió algo que me heló la sangre. La mirada del niño no se alineaba con la lente. Era como si estuviera viendo a alguien detrás de mí. Me giré. No había nadie. El cuarto estaba vacío. Pero la sensación de presencia era tan fuerte que tuve que resistir el impulso de correr. Cuando regresé la vista al celular, el recuerdo había cambiado. Ahora el niño caminaba hacia la herida del árbol. El trapo en sus manos se movía como si algo vivo intentara liberarse. Y al llegar frente a la grieta oscura, el niño dijo, con esa voz que no era suya, tú prometiste. Mi estómago se hundió. La palabra me golpeó como un déjà vu violento. Prometiste. Prometiste. Había escuchado esa frase antes, en sueños fragmentados, en momentos donde despertaba sudando sin saber por qué. La cámara del recuerdo se acercó más, como si algo tirara de ella desde dentro del video. Las manos del niño comenzaron a desenvolver el trapo. Un hilillo de sangre negra le manchó las muñecas. Yo negué con la cabeza. No quería ver. No quería recordar. No quería abrir lo que fuera que estaba allí. El niño levantó la vista hacia mí, hacia el yo adulto que lo miraba desde el presente, y habló otra vez, si tú no lo recuerdas, él sí. La luz del cuarto parpadeó. Todo se oscureció un instante. Sentí un movimiento detrás de mí, leve, como un peso apoyándose en la pared. El video siguió. El niño terminó de desenvolver el trapo. Y lo que salió de allí no era un objeto, ni un animal pequeño, ni algo reconocible. Era una forma. Una masa oscura, pulsante, que se retorcía como si respirara, pero sin ritmo humano. Una especie de corazón sin vida, sostenido por venas muertas, como si perteneciera a algo demasiado grande para comprenderlo. El niño habló, lo encontré aquí. Tú estabas conmigo. Tuve que apoyarme en la cama para no caer. No recordaba ese lugar. No recordaba ese día. Pero algo en mis huesos, algo en mi pecho, sí lo hacía. Una presión antigua comenzó a clavarse debajo de mis costillas, como si un recuerdo físico intentara salir de su tumba. El niño acercó la cosa al árbol. La grieta reaccionó. Se ensanchó. Respiró. Y un susurro salió de ella, devuélvelo. El video vibró. Las sombras dentro del árbol parecieron estirarse, avanzar, rozar las manos del niño. De pronto, el niño en la grabación gritó. No un grito humano. Un grito ahogado, como el de alguien que pierde el aire y la memoria al mismo tiempo. La cámara cayó al suelo. El mundo dentro del video se volvió un caos de tierra, sangre y respiraciones rápidas. Entonces, una voz adulta, mi voz actual, habló desde dentro del recuerdo, corre. Me quedé helado. Era mi voz. Exacta. Presente. Como si yo hubiera estado allí, como si yo le hubiera hablado a mi yo infantil, en un tiempo roto que jamás debió cruzarse. El niño corrió. La cámara captó un último destello, una figura enorme, hecha de sombra sólida, saliendo del árbol, estirando un brazo, o algo parecido a un brazo, hacia la pantalla. Y antes de que el video se detuviera, antes de que la imagen se apagara, antes de que pudiera negar lo que veía, esa sombra giró la cabeza hacia mí, hacia el presente, y dijo con una voz que hizo vibrar las paredes. Tú me debes algo.
La pantalla se volvió negra. Silencio absoluto. Hasta que un nuevo mensaje apareció por sí solo, listo para la última parte. Y debajo, una frase que me dejó sin respiración: yo nunca olvido. No recuerdo exactamente cuándo dejé de sentir mis manos, pero sí recuerdo el frío. Un frío distinto. Un frío que parecía respirar dentro del cuarto, latiendo como si tuviera una voluntad propia. La pantalla del teléfono seguía encendida, fija en ese mensaje que no había enviado, que no había escrito, que no había pensado, pero que aún así estaba allí, firmado con mi nombre completo, la fecha de mi nacimiento, y algo más. Ya estoy aquí contigo. Solo faltabas tú. No era un aviso. No era una amenaza. Era una constatación. Una presencia. Como si algo que había estado esperando en silencio durante años por fin hubiera encontrado lo que necesitaba para levantarse. Y lo hizo. Cuando la habitación dejó de ser solo mía, el aire se hundió, como si alguien invisible hubiera dado un paso. Los objetos vibraron apenas, la lámpara, la silla, la puerta entreabierta. Todo respondió a un peso que no veía, pero que me estaba mirando. Y el teléfono tembló, no por notificación, sino como si algo al otro lado estuviera tratando de respirar a través de él. Me forcé a mirar el texto otra vez, aunque cada letra me hacía sentir que mi memoria se estaba abriendo como una herida vieja. Abajo del mensaje había algo nuevo. Una línea que no había estado allí ni un segundo antes: recuerda lo que hiciste. Mi garganta se cerró. Una parte de mí supo que no querían que recordara. Otra parte comprendió que ya era demasiado tarde. Porque algo recordó por mí. Mi propia voz, mi voz perfecta, idéntica, sin un solo temblor, surgió del teléfono. No grabada. No reproducida. Era como escucharme hablar desde dentro del aparato, como si mis cuerdas vocales estuvieran siendo usadas por alguien más. No debiste volver a leerlo. Me paralicé. La voz continuó: yo intenté detenerte. Pero tú siempre vuelves. Siempre vuelves al mismo mensaje. Siempre haces las mismas preguntas. Siempre repites las mismas palabras. Era imposible. Era absurdo. Y, sin embargo, el teléfono comenzó a mostrar conversaciones completas que yo no recordaba haber tenido. Mensajes donde yo suplicaba. Donde imploraba. Donde describía cosas que me habían pasado, que nunca había vivido, pero que sentía profundamente familiares. Como cicatrices en el alma que habían estado escondidas detrás de mi conciencia. Y entonces apareció un hilo antiguo, fechado con años que yo todavía no había vivido. Años del futuro. De mi futuro. Los mensajes estaban escritos con mi forma de hablar, mis muletillas, mis silencios. Pero había algo más. Miedo. Un miedo que yo no sabía que era capaz de sentir. Abrí uno, temblando: si alguna vez lees esto, no abras la puerta. Él siempre toca 3 veces. No importa cuántos años pasen. No importa cuántas vueltas de la historia. Él recuerda. Él siempre te encuentra. Sentí la sangre helarse dentro de mí. Porque justo entonces... toc, toc, toc. 3 golpes en la puerta de mi cuarto. Exactos. Medidos. Como el eco de un destino que ya había ocurrido miles de veces. El teléfono vibró. Un nuevo mensaje apareció sin que nadie escribiera. Abre. Te estuve esperando. El pomo de la puerta se movió apenas. Muy lentamente. Como si una mano que conocía perfectamente mi ritmo y mis temores estuviera probando mi reacción. El teléfono volvió a hablar con mi propia voz: si lo ves,
no podrás dejar de verlo. Recuerda eso. Yo retrocedí, pero mis piernas ya no me respondían. El aire se volvió espeso, oscuro, lleno de un zumbido que no venía del exterior, sino de mi memoria. Porque finalmente entendí. El mensaje no venía de alguien. Venía de mí. De una versión mía que había vivido esto antes. Que lo había enfrentado. Que había fallado. Y que, atrapada en algún lugar que no podía describir, intentaba advertirme. O arrastrarme. Porque, mientras la puerta empezó a abrirse milímetro a milímetro, pude ver una sombra, una forma, un contorno idéntico al mío. Era yo. Pero sin ojos. Una versión hueca. Un recuerdo vivo. Un eco del yo que no había sobrevivido a la última vez. Y dijo, sin boca pero claramente, ya lo leíste. Ya es tu turno. El teléfono vibró de nuevo. Último mensaje. No corras. Ya estás adentro. Cuando la sombra aprende tu nombre hay historias que no se cuentan, se escriben solas. Historias que esperan en silencios que no son de este mundo, en mensajes que nadie debió abrir, en palabras que se vuelven espejos rotos donde uno termina viéndose desde afuera. Si llegaste hasta aquí, entonces ya caminaste conmigo por donde incluso los recuerdos tienen miedo. Gracias por sostener la voz, por no apartar la mirada cuando la oscuridad decidió observarte a ti también. Chamán te espera en cada historia. En cada susurro, en cada rincón donde algo antiguo aún quiere hablar. Suscríbete. Porque lo que viene no quiere que lo escuches solo.